Ya. Buen día, hoy les vamos a hablar sobre la sexualidad de los adultos mayores, principalmente en este uso de sus placeres. Aunque la atención del anciano ha alcanzado logros notables y eso es algo muy importante, hay un estudio de sus análisis sobre la sexualidad de la tercera edad y esto es un tema que aún persiste con algunos rechazos o con algunas personas que ignoran realmente cuál es este tipo de tema. Se ha realizado una revisión bibliográfica con el propósito de reflexionar sobre algunas condiciones relacionadas con la sexualidad. Pero, volviendo a los puntos anteriores, hay muchos adultos mayores que manifiestan la sexualidad de manera negativa, de manera muy, muy seca, ya que conociendo su contexto histórico, estamos entrevistos de que ellos no llevaban la sexualidad como la llevamos hoy en día. Para esto van a tener varias explicaciones. Bueno, Michael Foucault argumentó que la idea de cada individuo pues siempre va a poseer una sexualidad. Esto pues depende de todo este desarrollo que se va dando relativamente dentro de estas sociedades. Él lo especificaba más dentro de las sociedades occidentales. Todos los individuos vamos a nacer con pues esa sexualidad, pero de nosotros va a depender de cómo la llevemos con responsabilidad. En primer lugar, la indirecta asociación establecida entre las relaciones sexuales y la reproducción tiene que ser muy estricta, ya que no es lo mismo. Una va a cubrir esta necesidad por satisfacer un deseo y la otra va a cubrir una necesidad por algún sueño de crecimiento familiar. En segundo lugar, la existencia de los prejuicios también. Recordemos que ellos no toman este tema muy a la ligera. Realmente tiene que ser un tema muy bien planteado para que ellos puedan entenderlo y surja esta confianza también de poderlo expresar. Y estos prejuicios vienen alimentando el que ellos rechacen el tema, ya que usan términos como de manera despectiva. Y esto hace que ellos tengan miedo a abrirse respecto a esto. Bueno, Foucault expone pues todos estos aspectos dentro de distintas dimensiones, que son la antropología general del placer, también la dimensión económica de la sexualidad, un orden jurídico y social. Bueno, esto estudia más el estatus del matrimonio y la organización del hogar. Dentro del estatus del matrimonio, pues va a depender de la persona si lo quiere llevar en este caso, de la fidelidad, pero siguiendo ciertas normas. Ya va a depender pues, de esa persona. La sexualidad ha sido de las áreas del comportamiento humano más desconocida y en la que aún hay muchas anécdotas que no son de carácter científico y muchas otras que ya los están empezando a especializar. Y si es cierto que a cualquier edad puedes tener relaciones sexuales, hay una cierta parte de población que sigue creyendo que solamente cuando tienes esta edad joven puedes alimentarla. Y realmente no. La manera existencia de manifestaciones sexuales de cualquier tipo en ancianos es sistemática, pero llega a ser negada o rechazada gracias a esta sociedad. Bueno, cuando hablamos de sexualidad, pues es como de una experiencia histórica de la que pues había algunos instrumentos en donde se analizaba pues este carácter propio y sus relaciones. Esto quiere decir que las personas van a tener la sexualidad en un concepto distinto. En la antigüedad a lo mejor se definía como algo positivo, algo bueno, no lo veían como algo morboso, cosas así. Eh, a comparación de que como vamos desarrollándonos, van surgiendo estas etapas, se va discriminando como este concepto, o sea, ya lo van viendo de una forma negativa o de algo morboso. Estos individuos van a ser llevados a reconocerse como sexuales. Esto quiere decir que van a serse llevados como personas que pueden reproducir, pero también pueden cumplir ese deseo de satisfacción. Hay que analizar los diferentes sistemas de reglas y valores que están en juego en una sociedad o en un grupo, y estos les van a dar valor y formas para que ellos mismos adopten su multiplicidad y sus contradicciones. Bueno, en nuestra sociedad hay muy poca información o muy poco conocimiento de este tema de la sexualidad, pues más que nada de los profesionales, y se llegan a tener algunas creencias y conceptos erróneos de lo que es la sexualidad. Em, Se recogen pues distintos datos sobre la actividad sexual para explicarlos y pues no haya como estos sesgos de información. Y bueno, también en los adultos mayores son más inactivos, o sea, no quiere decir que no lleven esa sexualidad, solamente que a lo mejor ya no son activos como en su etapa de juventud.
Y bueno, esto también es como un tabú al momento de hablarlo, porque pues ya los adultos mayores ya es como una pena hablar sobre este tema, pero a lo mejor también requieren pues de cierta información, pero que sea específicamente verídica. La experiencia de la sexualidad puede distinguirse como una figura histórica. Esta experiencia viene desde lo religioso hasta lo social y el cómo la misma familia te lo va involucrando. Normalmente nos dicen que la sexualidad es este principio del cómo nos vamos a ir creando, pero realmente no solamente es eso, sino que también es esta necesidad por un impulso, un deseo que nuestro propio cuerpo tiene. En una sociedad que ya está envejeciendo, que es muy rápido en estos últimos años, la sexualidad debería permanecer en una dimensión diferente, donde ya generen sentimientos y donde ellos puedan también relacionar durante todo un curso una experiencia. Esto también va a ayudar a que ellos mismos vayan ejercitando lo que en la actualidad estamos viviendo. Retomemos un poco de su contexto histórico. Ellos estaban en un lugar en donde era muy, eh, muy cerrado el poderse expresar y el poderse ellos mismos dar a conocer. Pero en la actualidad no, en la actualidad ya podemos hablar de cualquier tema y ellos mismos pueden experimentar. Eso es lo que también tenemos nosotros que ayudarles. Y bueno, como les mencionaba de Foucault, él decía que los usos de los placeres están pues consagrados de una forma en que la actividad sexual ha sido problematizada, más que nada por filósofos y médicos. Algunas formas de problematización pues se daba en lo que había sido el cristianismo, porque ellos lo asociaban con el mal. Y en la antigüedad, como anteriormente les mencionaba, lo veían como algo positivo. Y esto pues debía ser más que nada pues este modelo de conducta valorado, como se los decía, tenían que ser como pues una moral, ¿no? Para no verlo ahí en forma negativa. Y bueno, dentro de estos años, em, hubo una transición demográfica que obligadamente se debía acompañar de un proceso pues de revisión de la cultura de la senilidad. Esto incluía pues también la variable de la sexualidad. Eh, Estas pues además era el reciclaje, todo esto se reciclaba incluso a la vejez, pero pues en el área de la sexualidad el peligro de reciclar el viejo en un falso, eh, pues era más que nada con estos mitos y estereotipos sexuales como mencionaba, donde el adulto mayor, pues sí puede seguir teniendo esta sexualidad, pero ya no va a ser muy activo. Ellos a lo mejor sí requieren de esa información sobre la sexualidad, de cómo llevarla a cabo en su etapa de vejez, pero como se los mencionaba, hay mucha información que pues ya dicen que los adultos mayores ya no pueden tener relaciones, que ya no deberían de estar como que inmersos en esa información, porque pues ya para qué quieren tener relaciones, pero pues no es así. Todos los individuos tenemos ese placer, o sea, es algo con lo que nacemos. Y bueno, Aristóteles consideraba pues las relaciones como un acto deshonroso. Él fue uno de los filósofos que no veían los placeres de la sexualidad de una forma positiva, lo veía como algo morboso. Eh, Pensaba que si las personas iban a tener relaciones sexuales, solamente iba a ser con su pareja, con quien se habían casado. No tenía que ser fuera del matrimonio, ya no podían tener con otra persona, aunque a lo mejor se separaran, sino que ya ellos sí se iban a abstener de esta sexualidad. Y bueno, también el individuo es capaz de adaptarse pues al placer de la tentación en la que se sabe que no caerá. Es una figura familiar del cristianismo. Bueno, aquí como lo dice, el individuo siempre va a ser libre de renunciar al placer sexual bajo su propio criterio. No es a fuerzas de que dentro del cristianismo te quiten este uso del placer, sino que va a ser pues sí, por tu propia decisión. Y bueno, en la moral y práctica del sí, aquí hay que definir primero que la moral pues va a ser ese conjunto de valores y de reglas de acción que se proponen los individuos y a otros grupos por medio de aparatos descriptivos diversos como puede ser pues la familia, instituciones y grupos. Como les mencionaba, la sexualidad debe de llevar pues esta moral, más que nada seguir estas normas. En este caso del matrimonio se debe de llevar esta fidelidad
Eh, Actualmente, pues no todas las personas lo llevan a cabo, pero como decía Aristóteles, pues ya más que nada también lo hace muy inmerso a algo negativo, algo morboso, y por estos casos de que se llegan a dar que las parejas pues ya no llegan a tener un matrimonio duradero por esta problematización de la sexualidad, porque pues hay casos de infidelidad o que ya no saben como tal cómo llevar su sexualidad activa. Y bueno, dentro de la determinación de la sustancia ética, el eh, tal de que sí mismo, como materia principal de su conducta, sea moral. Esto es como les mencionaba, pues que sea fiel el individuo dentro de su matrimonio. Y en modo de sujeción, forma en la que el individuo pues establece esta relación con la regla y se reconoce como vinculado a la obligación de ponerle en obra. El individuo va a hacer que su sexualidad sea activa o no bajo su criterio, pero la sexualidad siempre debemos de tenerla como que activa. Y bueno, dentro de las historias de las moralidades, estudian que pues todas las medidas de acciones como de los individuos o grupos se conforman con algunas reglas y valores que se han sido pues propuestas por diferentes instancias. Por ejemplo, dentro del catolicismo, pues ya sabes que cuando te casas vas a tener que serle fiel a la persona y pues no vas a tener que tener como una relación fuera del matrimonio. A esto es lo que nos referimos, que en distintas, no religiones, pero a lo mejor en distintos grupos pues sí va a haber una serie de normas, al menos de que sea algo pues equitativo. Y bueno, esto sería nuestra presentación. Esperemos que les haya agradado. Mi compañera fue Yolotzin Resillas Arias y su servidora Díaz Hernández Laura Belén. Muchas gracias por habernos prestado atención y si les interesa más un poco de este tema, estamos a sus órdenes para que nos pregunten. ¿Y cómo dejo de grabar?